es la tercera parte de aquel mensaje que comenzamos a compartir con relación a la crianza de nuestros hijos particularmente, pero no solamente es un mensaje para padres, ¿sí? Eso lo dije en el primer mensaje de invitación que puse en el WhatsApp. No es solamente un eh, mensaje para los padres. Este es un mensaje para todo adulto que se roza con algún menor en el ámbito familiar o en el ámbito profesional o laboral, como puede ser un docente, un maestro, un profesional de la salud, alguien que está relacionándose con menores, un tío, un abuelo, una abuela, ¿sí? Es muy importante que este mensaje que estamos compartiendo lo escuchemos todos, porque todos nosotros estamos teniendo roces en algún momento de la vida con algún niño. Y es muy importante que tengamos en cuenta lo que nosotros representamos para ese niño, no solo como adultos, sino como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? De pronto podemos hacer una pequeña siembra en el corazón de un niño que puede marcar su destino para siempre. Recuerdo un testimonio de un hermano que está presente aquí, eh, que me comentó que su abuela, cuando era pequeño él, su abuela le compartió un pequeño versículo o una pequeña parte del libro de Tesalonicenses. Y eso le marcó la vida y la memoria, le marcó el corazón por el resto de su vida. Hasta el día de hoy se acuerda que su abuela le compartió un texto del libro de Tesalonicenses, ¿sí? Si mal no recuerdo. Bien, y resulta que por causa de ese grato recuerdo con su abuela y la relación con la palabra de Dios, de adulto ya buscó a Dios interesado en saber más de aquel Dios que le hablaba su abuela, de una manera quizás tan precaria probablemente, tan escasa probablemente, no sería una teóloga quizás la abuela, pero el solo hecho de compartir la lectura de un texto bíblico le marcó la vida a esta persona y hoy es parte de CCBM. Aquí es un hermano más en Cristo que está amando al Señor por causa de esa tremenda siembra que hizo un día su abuela en un corazón que fue buena tierra para esa semilla que cayó allí, ¿sí? Por eso digo que no se trata de que nos transformemos en grandes maestros de la palabra de Dios para que podamos afectar positivamente a nuestras generaciones de niños y jóvenes, sino que podamos sembrar en ellos cosas tan importantes como pensamientos, conductas, costumbres, valores, principios, ¿sí? Algunas cosas que son importantísimas para la vida de nuestros niños. Pero para que nosotros podamos llegar a ser un buen ejemplo para estos niños, adultos, jóvenes, jóvenes y adolescentes, para que nosotros podamos llegar a ser buenos ejemplos para ellos y sembremos buenas cosas, yo quiero entrar al mensaje de hoy compartiéndoles primero un pensamiento de Moisés, ¿sí? Un pensamiento de Moisés escrito en el Salmo 90. Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés y él dijo ciertas cosas que tenían que ver con esto que les estoy diciendo. Y antes de entrar ahí a la lectura de este texto del Salmo 90, me gustaría hacerles reflexionar sobre esto. Piensen por un momento en los 4 ciclos de los seres vivientes. Ustedes saben que todo ser viviente pasa por 4 etapas. Todo ser viviente, me refiero a seres, tanto seres humanos como animales, inclusive vegetales, ¿sí? Inclusive seres vivientes vegetales. Estos 4 ciclos son: nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se acuerdan de esos 4 ciclos que aprendíamos en la escuela? ¿Sí? Nace, crece, se reproduce y muere. Muy bien. Muchos de ustedes que están presentes aquí en la sala, y les agradezco a los que están abriendo sus cámaras, gracias por poder interactuar con ustedes, muchos de ustedes ya pasaron por el crecimiento y ya se reprodujeron.
Así que están más cerca de qué. Si ya nacieron, crecieron y se reprodujeron, están cerca del cuarto ciclo. ¿Sí o no? Vamos camino al cuarto ya. El cuarto ciclo es el caput, el final. Se terminó, se acabó la carrera aquí en la Tierra. ¿Sí? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta estos 4 ciclos, vamos a leer las palabras sabias inspiradas por el Espíritu Santo en Moisés, en el corazón de Moisés, para que nos escriba este salmo. Salmo 90, versículo 10 y 12 vamos a leer, estos 2 versículos. El 11 no lo leo porque es parte del contexto de lo que estaba viviendo Moisés con el pueblo de Israel en aquel tiempo, que no tiene relación directa con nosotros. Por eso tomo el 10 y tomo el 12. Y allí dice así en la Reina Valera, versión Reina Valera. Voy a leer 4 versiones. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Le pide a Dios esto. Dios, enséñame. Enséñame, Señor, a contar mis días, de modo que pueda acumular en mi corazón sabiduría. Recuerden siempre que corazón en la Biblia es mente, ¿sí? Bien, la NTV dice así, verso 10. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a los 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Verso 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, ¿sí? Para que crezcamos en sabiduría. La TLA dice así, verso 10. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. Verso 12. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Allí ya utiliza la palabra mente en vez de corazón. Enséñanos a pensar. Fíjense qué maravilloso que está dicho en este lenguaje sencillo. Enséñame, Dios, a pensar. Enséñame a pensar cómo vivir. El know-how de la vida. ¿Cómo vivir? Enséñame cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y por último, palabra de Dios para todos dice así. El Salmo 90:10 dice, podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80, si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Verso 12. Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Amén. ¿Cuántos actos de necedad cometemos, en la vida que nos causan tantos problemas y dificultades? ¿Cuántas malas decisiones a lo largo de toda nuestra historia de vida hemos tomado? ¿Cuántos pensamientos errados hemos tenido en nuestro corazón, necios, insensatos, hemos tenido en nuestra vida, que nos han hecho perder el propósito de esta vida, que nos han quitado el gozo de vivir, la felicidad de estar vivos y de disfrutar con sabiduría y con inteligencia nuestros 70 u 80 años en los más fuertes, ¿sí? A mí ya me quedan 10 años un poquito más. Si es que llego. Imagínense. Ya nací, ya crecí, ya me reproduje
bastantito, ¿sí? Hijos, nietos, y ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, ¿ok? Entonces tenemos que parar un momento, como decía el profeta, paraos en el camino y voltead hacia las sendas antiguas, los caminos que ya caminaste en la vida, y pregunta cuál es el buen camino. Pregunta cuál es el buen camino para que puedas volver al buen camino, porque hay momentos en la vida en que perdemos el rumbo, hermanos. Y no importa la edad que tengamos. Es más fácil que perdamos el rumbo cuando no tenemos sabiduría, obviamente, cuando estamos recién desarrollando inteligencia, las distintas inteligencias que el ser humano desarrolla. Es obvio que en ese tiempo de la vida, cuando somos adolescentes, jovencitos, podamos cometer muchos errores, por supuesto, pero aún los viejos cometemos errores. Aún la gente adulta comete errores. ¿Y en qué momento perdimos el control? ¿En qué momento? Bien. El mensaje que venimos conversando y hablando, casi reflexionando sobre estos temas, hace 2 domingos atrás, nos está haciendo pensar sobre esto. Aquellos que están en la etapa de multiplicación, digamos, que se están reproduciendo, que están teniendo hijos, que están criando hijos, yo les preguntaría y les abriría el micrófono y estoy seguro que coincidirían prácticamente todos en que lo que quieren para sus hijos y el futuro de sus hijos es que sean felices. ¿Sí o no? ¿Quieren ustedes eso para sus hijos o quieren que sean infelices? Obvio que queremos que sean felices. Si yo les pregunto si quieren que sean personas de bien o de mal, obvio que vamos a coincidir que queremos que sean personas de bien. Si yo les pregunto que si quieren ustedes que sean buenos padres y buenas madres el día de mañana con sus hijos, que serían nuestros nietos, o ustedes quieren que sean padres abandónicos, que dejen tirados a los hijos, ¿les gustaría que sean así sus hijos? Madres abandónicas. Por supuesto que no. Entonces, el tema es que eso no es una cosa fortuita, que bueno, a algunos les tocó ese tipo de vida. No, hermanos. Así como Dios nos forma a nosotros a partir del renovar de nuestro pensamiento, cuando dice Romanos 12:2 que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, ¿sí?, para poder ser transformados y vivir así la vida que Dios quiere que vivamos, comprobando de esa manera cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y viviendo conforme a ella. Para que eso ocurra, Dios actúa como Padre. Dios actúa como maestro. Dios actúa como tutor. ¿Sí? Cuando decimos tutor, no sé si algunos de ustedes tienen experiencia con agricultura o con plantación de jardines inclusive. No sé si ustedes han visto que cuando se hace plantas, algunas plantas necesitan un palito que las sostenga a la planta, ¿sí? Algunas hortalizas o algunas flores necesitan un palito. Ese palito, para que la planta crezca derecha y se sostenga y se reproduzca abundantemente, se llama tutor. Dios actúa como nuestro tutor muchas veces, nos sostiene, nos contiene y nos mantiene derechos, ¿sí? Dios actúa como Padre, nos cuida, nos protege, nos provee. Dios actúa como Maestro, nos enseña, nos imparte. Lo que Él es, se imparte en nosotros a través de su Espíritu. Ahora la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, si somos transformados por el poder de Dios y el conocimiento de su palabra, y nuestras vidas dejan de ser lo que fueron y comienzan a ser vidas transformadas y cambiadas por el poder de Dios y el consejo de Dios, que es su palabra, ¿qué creen ustedes que cambiará el destino de sus hijos, de sus nietos, de las generaciones venideras? Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y es allí donde necesitamos padres. Esta es una generación que adolece de padres. Adolece de padres. ¿Y por qué adolece de padres? Porque esta generación que adolece, cuando digo adolece me refiero a que carece de paternidad,
No es porque no tenga un padre biológico, porque todos tenemos un padre biológico, de algún lugar salimos, ¿sí? Algún papá y alguna mamá biológica existió en nuestra vida, pasaron por nuestra vida. El problema no es la parte biológica, sino la parte almática, emocional, intelectual. Lo que estamos formando en el corazón de nuestros hijos, lo que estamos impartiendo. Así como Dios imparte en nosotros, nosotros nos impartimos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Ellos nos observan, ellos nos evalúan, ellos están examinándonos. ¿No les llama a ustedes la atención muchas veces cómo un niño está jugando de pronto, un chiquito de, no sé, 4, 5, 6 añitos, está por allí en el piso jugando con algún juguete y un par de adultos están conversando algo y de pronto el niño se mete en la conversación y dice, no, porque tal cosa, tal... Sí, y uno pensaba que ese niño estaba concentrado jugando. Y resulta que ese niño, aunque estaba jugando, estaba con las antenas puestas en la conversación de los adultos. Qué increíble, ¿no? Yo recuerdo que mi papá era un padre ausente en cuanto a comunicación. Mi padre nunca me contó a mí personalmente, jamás, nunca, jamás recuerdo tener, no tengo un recuerdo viendo a mi padre contarme alguna historia de su vida, excepto algunas cosas que yo le preguntaba por curiosidad porque él las conversaba con sus amigos. Él se reunía con grupos de amigos y con los amigos conversaban de historias de su vida, de cosas que habían vivido cuando jóvenes, cuando chicos. Y algunas cosas que me causaban curiosidad por ahí yo después preguntaba. Pero no era por iniciativa de mi padre que se sentara a contarme las cosas de su vida o las cosas que había aprendido, las experiencias de la vida. No era parte de su conducta. Pero yo, las cosas que sé de la vida pasada de mi padre, la vida de joven de mi padre, mejor dicho, la vida de juventud de mi padre, todas las cosas que sé las supe porque como niño yo andaba alrededor jugando o haciendo algo alrededor de la conversación de él con sus amigos. ¿Me explico? Entonces hay muchas cosas, amados, que están sucediendo en la vida y el corazón de nuestros hijos, muchas cosas que están sucediendo y nosotros no nos estamos dando cuenta. No estamos nosotros tomando en cuenta el peso de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros valores. No estamos tomando en cuenta muchas de esas cosas. Miren, una de las cosas que suele escucharse en el ámbito familiar, algunas de las frases que suelen escucharse en hogares donde no hay formación bíblica cristiana, suelen escucharse frases como estas. Padres que le dicen a sus hijos palabras o frases como estas. No sirves para nada, eres un inútil. Ese era mi papá. ¿Sí? Ojalá no hubieras nacido, eres un error. Qué fuerte que suena eso, ¿eh? Qué fuerte que suena eso. Pero hay padres que son capaces de decir semejante cosa a sus hijos. Ojalá no hubieras nacido. Eres un error. Otra de las frases. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿O por qué no eres como tu primo? Inteligente, obediente, buena persona, creativo, inteligente. Bueno, un montón de cualidades le podríamos poner, ¿no? Otra frase. Deja de llorar, no es para tanto. Los niños fuertes no lloran. ¿Cuántas veces he escuchado padres decir frases como esas? Si no haces esto, si no haces lo que te digo, yo no te quiero. No te voy a querer. Si no me obedeces, no te quiero. Otra frase, eres malo. Siempre haces todo mal. Siempre haces todo mal. Otra frase, cállate. No sabes de lo que hablas. Cállate, no sabes de lo que hablas. Otra, si te portas mal, me voy. Suele ocurrir mucho en los padres divorciados. Amenazan a los hijos
los tienen cautivos y los manipulan emocionalmente. Qué terrible que es eso, porque eso causa temor al abandono y genera inseguridad en el niño. El niño puede sentirse rechazado incluso por errores normales en su aprendizaje. Pues el niño no es perfecto, va a cometer errores, obviamente. ¿Ok? 2 frases más. ¡Qué vergüenza me haces pasar! ¡Qué vergüenza me haces pasar! ¿Sí? Otra, tú no puedes hacer esto. Ahora, ¿quién comete el error cuando le dice a su hijo, qué vergüenza que me haces pasar? ¿Quién está cometiendo el error? ¿El hijo o el padre? Ya la frase sabemos que está descolocadísima, ¿sí? Pero, ¿por qué el hijo hace pasar vergüenza a un padre? ¿Porque el niño es malo? ¿O porque el padre no ha sabido ser un buen padre con ese niño? Bien, la Biblia tiene la respuesta y la verdad absoluta. Dice el libro de Proverbios que el niño consentido avergüenza a sus padres. El niño consentido avergüenza a sus padres. ¿Se acuerdan lo que hablábamos domingos atrás sobre la sobreprotección? También, otra de las cosas que hacemos como padres, sobreprotegemos al niño en algún área. En esa área donde tú lo sobreproteges, lo haces débil. En esa área lo haces débil. No lo dejas desarrollarse. No lo dejas convivir, aprender a ser un ser social. Que madure, porque allí también hay etapas. El niño, cuando nace, está en la etapa de la dependencia. Luego, en la adolescencia y juventud, entra en la siguiente etapa de crecimiento, que es la etapa de la independencia, y cuando madura el ser humano, entiende que es un ser interdependiente, que es un ser social, que nos necesitamos unos a otros. Cuando maduramos, nos damos cuenta de eso. Cuando somos inmaduros, nosotros nos llevamos el mundo por delante, hacemos las cosas como queremos, como se nos antoja, yo hago las cosas como ¿sí? Porque somos inmaduros todavía. Muy bien. ¿Qué decía Moisés? Es tan corta la vida. Enséñame, Señor, en estos tan pocos años que tenemos para estar en esta vida. A veces pensamos cuando somos jóvenes, decimos, no, 70 años, 80, no, pero qué ancianidad, ¿cuántos años? Falta mucho todavía para llegar ahí. No te vas a dar ni cuenta cuando estés ahí. Ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas a dar. Es increíble cómo pasa la vida de rápido. Y esto lo podemos decir a aquellos que ya pasamos la línea de los 50, los 60. A esas personas yo les puedo decir, ¿cómo se te pasó la vida? ¿Y qué me contestarías tú? Volando. Pasó volando. Parece que fue ayer que andaba jugando con mis amigos en la escuela, con mis amigas, que andábamos ahí disfrutando de los años de la juventud, y que parecía que la vida iba a tardar tanto en pasar, a llegar y ya soy adulto, ya tengo hijos, ya tengo nietos, ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Nací, crecí, me reproduje y viene la última etapa, muerte. ¿Te das cuenta? Por eso Moisés decía, enséñame, oh Dios, a contar mis días, a contar qué corta que es la vida, y ayúdame a sumar sabiduría, que mi mente se llene de pensamientos sabios, no solo por mí, sino por quienes afecto en la vida, positiva o negativamente. Dijimos estos domingos atrás que todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que ustedes como adultos hacen, trabajando 8 horas, 10 horas, algunos más todavía, por día, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces tanto sacrificio? ¿Por qué y para qué? Bueno, porque hay que alimentarse, hay que vestirse, hay que tener una casa, hay que ser responsable de los hijos, darle una educación y qué sé yo. Se nos va la vida justamente en hacer todo lo que hacemos en base y en función de las cosas materiales mayormente. ¿Se acuerdan que ya analizamos? Analizamos que trabajamos por el alimento, por la casa, por el abrigo. ¿Sí? Ropa, alimento, casa. Ok. Y cosas. La casa necesita cosas.
Bien, trabajamos y se nos va la vida en eso, ¿sí? Y de pronto ya las cosas que amontonamos en ciertos años se volvieron obsoletas, se envejecieron, se rompieron, y hay que descartar y hay que otra vez seguir trabajando para seguir acumulando cosas y cosas y cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y mientras hacemos eso, en esta etapa de la vida humana, en esta etapa, el ser humano ocupa 4 horas por día como mínimo, en redes sociales, en televisión, ¿sí? Como mínimo 4 horas diarias. 4 horas por día de pantalla. Mínimo. Eso está estudiado, está calculado. Mínimo. Mínimo. Es decir, que hay personas que pasan más tiempo. 5, 6, 7 horas de pantalla. Celulares, redes sociales. ¿Qué te suman a tu vida las redes sociales? ¿Qué te suman? ¿Qué te suman? Si visitas una red social que tenga contenido cristiano, de pronto puede ser. Ay, pastor, pero usted tiene Facebook, ¿no? Error, yo no tengo Facebook. Existe un Facebook que tiene mi nombre, existen 2 de hecho que tienen mi nombre, y los 2 están llenos de versículos bíblicos y de pensamientos bíblicos. Los 2. Porque si no, no tendría ni siquiera eso. ¿Para qué? ¿Para qué gastar tiempo en eso? Si no voy a poder sembrar algo en otra persona que sea útil, que sea productivo, que sea positivo para otra persona. Para estar chusmeando, mirándole la foto a otro. ¿Qué me importa a mí lo que hace el otro? ¿Cuántas horas pierdes que podrías estar con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, edificando una familia como Dios manda, para que realmente la vida tenga sentido, la vida tenga propósito, la vida sea un proyecto común y no un proyecto egoísta, egocéntrico, donde lo único que importa soy yo y mi placer y mi felicidad? Y que, hermanos, el mundo se ha vuelto así, hedonista, egoísta, materialista. Todas esas son las corrientes del mundo, humanista, que ponen al hombre en el centro y lo hacen un ser individualista, inmaduro, que no entiende que es un ser social y que debe vivir para otros también. Dios nos puso en esta tierra para otros también, no solo para nosotros, para otros también. Así que, hermanos queridos, yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta las palabras de Moisés en este Salmo 90 hoy y decir, bien, ¿en qué etapa de mi vida estoy? ¿Estoy más cerca de los 70 que de los 5, de los 10? Entonces, paremos en el camino. Miremos hacia atrás. Evaluemos nuestras sendas que hemos caminado a lo largo de nuestra historia y preguntemos cuál es el buen camino para que podamos andar por él. Eso es lo que dice el profeta. Paraos en el camino. Volved y mirad las sendas antiguas y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. ¿Y saben qué respondieron los israelitas cuando el profeta les dijo eso? No lo haremos. Esa fue la respuesta que dio Israel en ese tiempo. No lo haremos. Entonces, amados, las consecuencias que vienen sobre la vida del ser humano es precisamente porque se rehúsa a acumular sabiduría para vivir, se rehúsa a renovar el pensamiento de su mente, se rehúsa a ser transformado por Dios y toma las peores decisiones más terribles para su vida. Decisiones autodestructivas, con pensamientos autodestructivos. Luego la vida deja de tener sentido, las cosas dejan de tener su valor, ya todo da lo mismo. Entonces lo único que resta es que lo que quede de vida es vivirlo entregado a los placeres o cosas semejantes. Eso es lo más necio que podemos hacer. Eso sí que es lo más necio que podemos hacer. Bien.
Analizamos entonces en estos 2 domingos atrás, primer domingo la cuestión material, la cuestión del ocio, ¿recuerdan? La cuestión del entretenimiento y la cuestión almática en cuanto a la gestión de las emociones. Hoy quiero que analicemos un poquito el tema de qué le proporcionamos a nuestros hijos intelectualmente. Intelectualmente. Bien, vamos a analizar eso ahora. Por favor, si podemos colocar en pantalla el documento. ¿Lo alcanzan a leer bien ahí, no? ¿Esa letra se lee bien? ¿El tamaño de letra? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a analizar esta última parte. Esta es la última parte del mensaje. Espero que lleguemos al final. El final es terrible el análisis que nos lleva a hacer el final de este mensaje. Es tremendo, tremendo y terrible si no lo tomamos en serio. Entonces, por favor, presten mucha atención. Bien, ¿qué le ofrecemos intelectualmente a nuestros hijos? Estudios formales, ¿sí? Intelectualmente, una formación escolar, académica, se alfabetiza primero el niño, luego comienza a formarse académicamente y finalmente podemos llevarlo hasta la universidad, apoyarlo para que estudie, finalmente una carrera universitaria, ¿sí? También allí va parte de las ganancias de nuestro trabajo, dejando en manos de desconocidos, acá atención a este tema, la formación de nuestros hijos porque confiamos en el sistema que los califica. Tiene cierta lógica eso, obviamente, ¿sí? A ver, quiero explicarme un poco mejor, explayarme un poquito sobre eso. Muchas veces ocurre que hay padres y madres que envían a sus hijos a la escuela y creen que en la escuela el niño tiene que ser educado en principios, valores, costumbres, buenas costumbres, en relaciones interpersonales, relaciones humanas, en gestión de las emociones, todo esto que hemos hablado anteriormente, y resulta que dejan en manos de personas que ni conocen. ¿Cuántos de los que son papá conocen la cara de los profesores o de todos los maestros que han tenido sus hijos? Ni los conocemos a veces. Ahora, ¿por qué confiamos la educación de nuestros hijos en manos de estas personas desconocidas? Porque creemos que el sistema califica a estas personas como profesionales con todo lo que tienen que tener para poder educar a nuestros niños, ¿sí? Bien, resulta que esas personas también han carecido a lo largo de su vida de muchas cosas que los padres tienen esperanza de que sus hijos aprendan en la escuela. Ellos tampoco tuvieron padres, tampoco tuvieron buenos ejemplos, ellos mismos tienen familias disfuncionales, hay divorciados, hay distintos tipos de situaciones en la familia que tampoco podrían ser quizás los mejores ejemplos para nuestros hijos. ¿Sí? Bien, pero allí confiamos nosotros la educación de nuestros hijos y pensamos como padres que ellos son los encargados de formar al hijo, a nuestro hijo, en todas esas distintas habilidades blandas que tiene que adquirir el ser humano y desarrollar a lo largo de su vida. Y resulta que no, amados. Resulta que no. Por eso hay muchos docentes que están estresadísimos. Hay muchos docentes que no dan más y que quieren cambiar de trabajo y que quieren abandonarlo todo. ¿Por qué? Porque están cansados de la demanda de los padres sobre ellos. Más que de la demanda de los hijos. Más que de la demanda de los hijos. Están cansados de la demanda de los padres. Porque los padres le demandan a ellos lo que los padres deberían hacer en casa con sus hijos. ¿Me explico? Y así vamos transitando por la vida, poniendo sobre los otros la responsabilidad de la formación de nuestros hijos. Y ahí paso una pincelada sobre la relación de nuestros hijos con la iglesia. Yo les dije el primer domingo que la historia de la escuela bíblica para niños nace en el siglo XVII y XVIII, en la época de la Revolución Industrial en Europa. La escuela de niños, la escuela dominical, como se suele conocer, o la escuela bíblica para niños, no es un invento o una invención de la iglesia primitiva en Jerusalén. No, pasaron 17, 18 siglos hasta que esto aparece. Es una invención de la iglesia de aquellos siglos en el tiempo de la Revolución Industrial en Europa. ¿Por qué? Porque los niños eran explotados 10, 12 horas por día trabajando a trabajos duros y pesados, eran explotados y no se les permitía ni siquiera estudiar, ¿sí? Eran esclavos del sistema
industrial de aquel tiempo. Entonces las iglesias comenzaron a hacer un trabajo de rescatar a esos niños poco a poco. ¿De qué manera? Educándolos, enseñándoles primero a leer. Lo primero que decidieron hacer fue enseñarles a leer. ¿Y por qué se llama escuela dominical? Pues porque el día domingo era el único día que los niños descansaban de toda la semana laboral. Trabajaban de lunes a sábado. Imagínense. El domingo era el único día libre que ellos tenían para descansar, reponerse físicamente y volver el lunes a trabajar como animales y como esclavos. Niños, estamos hablando de niños pequeñitos, que no tenían acceso a educación alguna, que no tenían acceso a ningún tipo de ascenso social porque eran maquinitas de trabajo como hormiguitas que tenían que reventarlos trabajando hasta que murieran trabajando. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia europea en aquel tiempo, la iglesia protestante europea. Lo que hizo fue utilizar ese día de descanso y abrir un espacio dentro de la iglesia para traer a esos niños, primero para enseñarles a leer, para que de alguna manera ellos pudieran tener algunas herramientas con cuales defenderse en la vida y progresar. Entonces lo primero que les enseñaban era a leer. ¿Y dónde? ¿En qué libro de texto aprendían a leer? En la Biblia. En la Biblia. La Biblia era el libro por excelencia que ellos utilizaban como libro de texto y de lectura. Y allí fue que nació un gran avivamiento también dentro de las iglesias, porque los niños comenzaron a ser formados en la fe cristiana, en el conocimiento de la palabra de Dios, y comenzó toda una transformación social a partir de la escuela dominical, que luego se trasladó con los misioneros a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos se comenzó a utilizar la metodología de plantación de iglesias por medio de escuelas dominicales. Es decir, llegaba un misionero a una ciudad y junto con su esposa, su familia, comenzaban a hacer reuniones dominicales para niños, ¿sí? Que en Estados Unidos también se les llama por ahí hora feliz, la hora feliz. ¿Sí? Una horita feliz sería pasar una horita con los niños y compartir algo, un chocolate, alguna cosa calentita, y se le comparte una palabra de Dios, y por ahí para Navidad se hacen algunas actividades dramáticas, de drama, de dramaturgia, me refiero de teatro, ¿sí? Entonces de esa manera se convocaba a los padres, se invitaba, los padres venían a ver a sus niños, a actuar en la iglesia, y de esa manera los padres, muchos de ellos se quedaban en la congregación y comenzaban a participar y se convertían a Cristo. De esa manera nacieron muchas iglesias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error que se cometió después, pasados los años, pasado el tiempo? El error de los padres cristianos, ha sido en estos últimos siglos, así como han dejado en las manos de los docentes seculares, desde la escuela, del colegio secundario, de la universidad, la formación intelectual de sus hijos, dejaron la formación espiritual de sus hijos y el conocimiento bíblico y teológico de sus hijos en manos de las personas que estaban allí en la escuela dominical de su iglesia. Y se olvidaron de ser padres educandos, de ser padres que educan a sus hijos, de ser padres que forman a sus hijos en el conocimiento de las Escrituras. Se sacaron de encima esa obligación también. Todas esas cosas nos hemos ido sacando de encima, hermanos. Todas esas cosas nos hemos ido sacando de encima. ¿Sí? No, que se encargue la maestra de la escuela. Ella está para eso. Que se encargue la maestra o el maestro de escuela dominical. Él está para enseñar eso. ¿Sí? ¿Y nosotros qué? Nosotros trabajamos como animales para darle de comer a nuestro hijo. ¿Sí? Como si fuera un pollo doble pechuga que tiene que estar comiendo 24/7. No, hermanos. Hay cosas más importantes que las cosas tangibles. Lo dice la palabra de Dios también. Las cosas temporales no son tan importantes como aquellas que son eternas, obviamente, que son las intangibles. ¿Me explico? Entonces, amados, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos en lo intelectual? Bueno, la educación secular. Perfecto. Ahora, escuche esto que viene. Otra cosa que los padres deberíamos darle a nuestros hijos: pensamiento crítico. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la habilidad de analizar, evaluar y razonar de manera efectiva la información para formar juicios bien fundamentados. Implica cuestionar las cosas, no aceptar la información de forma pasiva, sino examinarla críticamente y buscar evidencia que la respalde o la refute. ¿Hacemos eso nosotros con nuestros hijos?
¿Les estamos dejando esta herencia intangible que es maravillosa a nuestros hijos, esta herencia intelectual? ¿Enseñarles a tener pensamiento crítico? Evalúate tú mismo. ¿Le enseñas a tus nietos, a tu sobrino, a quien sea que tú, el niño con quien tú te rozas, a tener un pensamiento crítico? ¿O muchas veces actuamos como aquellos padres que vimos el domingo pasado en el videíto chiquito que les compartí en el short? En ese videíto cuando la madre le decía al niño, tú me tienes que escuchar a mí y me tienes que hacer caso a mí. Y lo que yo digo es lo que se hace y punto. ¿Sí? ¿Y qué provocó en ese niño cuando adulto? Un niño que más tarde no sabía tener pensamiento crítico, que era lo que su jefe quería en la empresa que tuviera pensamiento crítico, que tuviera sentido común, que tuviera iniciativa propia, que fuera una persona que se desarrolle profesionalmente sin tener que andar pidiendo permiso para dar un paso. Finalmente fue rechazado por su jefe. ¿Por qué? Por una madre que marcó su corazón, marcó su mente con un pensamiento que lo inhibió emocional e intelectualmente a su hijo. ¿Saben cuántas cosas de estas estamos haciendo los padres, los abuelos, los tíos, los mayores, los adultos con nuestros niños? Y la pregunta que les hice hace un rato, ¿ustedes quieren que sean felices? ¿Que sean buenos padres? ¿Que sean buenas personas? Todos dijeron que sí, seguramente. ¿O alguien dice lo contrario aquí? Todos queremos que nuestros hijos sean felices, buenas personas, buenos padres, buenas madres, etcétera, etcétera. Que prosperen en la vida, que sean personas formadas en todo sentido. ¿Y qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Delegando en el maestro? ¿Delegando en la escuela dominical? ¿Delegando en el psicólogo? ¿Delegando? No, hermanos. Otra vez. Me disculpo con los psicólogos presentes, ¿sí? Porque por ahí yo hablo de eso y suena como despectivo. Yo no estoy hablando despectivamente de la psicología, no. Lo que estoy diciendo es que no cometas el error de creer que tú, como padre o como madre, puedes dejar en las manos del psicólogo lo que te corresponde a ti hacer con tus hijos. A ti te corresponde ser padre, no al psicólogo de tu hijo o a la psicóloga de tu hijo. A ti te corresponde ser madre y eso tiene un rol que debe cumplirse bíblicamente para que nuestros hijos realmente en la vida puedan trascender siendo personas felices, que gocen de la vida, que sean buenas personas y que no solamente ellos, sino que como ellos aprendieron eso, lo van a impartir sobre tus nietos, tus bisnietos y todas las generaciones que vienen. ¿Cuántas cosas dependen de nosotros, ¿no? De que tomemos nosotros conciencia. Bien, pensamiento científico. Estamos hablando de la herencia intelectual que le dejamos a nuestros hijos. Gracias por los que están abriendo sus cámaras, repito. El pensamiento científico es una forma de razonamiento que se basa en la observación, la experimentación y el análisis para comprender y explicar el mundo que nos rodea. Se caracteriza por ser objetivo, sistemático, lógico y verificable. Implica el uso del método científico para formular preguntas, investigar, obtener resultados y construir conocimiento. Qué importante esto, amados. Que los padres puedan también promover en sus hijos el pensamiento científico. Que tengan la capacidad de análisis. Hay un problema que está ocurriendo en esta generación también, que se ha descubierto, se está estudiando en los ámbitos académicos, y es que la gente actual tiene problemas de comprensión con lo que lee y con lo que oye. Increíble. Con lo que lee y con lo que oye. Usted le dice blanco a una persona y la persona dice, pero si usted me dijo negro, ¿cómo es posible? Bien, eso está ocurriendo en esta generación. Entonces tenemos que prestar muchísima atención en esto del pensamiento crítico y del pensamiento científico, para que nuestros hijos tengan pensamientos lógicos y bien fundados, que tengan argumentos en la vida para moverse, tomar decisiones y hacer análisis
de los problemas que se van a encontrar en la vida, porque si no van a vivir entregados a los problemas, vencidos por los problemas, derrotados por los problemas, infelices por los problemas. Ay, es que yo no quiero que mi hijo viva nada de eso, así que lo voy a sobreproteger. ¿Hasta cuándo lo vas a sobreproteger? ¿Hasta cuándo? De ese ciclo de vida que hablábamos recién, que tiene todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, a ti te corresponden más o menos entre 17, 18 a 22, 23 años más o menos con tus hijos. De los 70 u 80, unos 20 años, es para que tú críes a tu hijo y lo emancipes. Ya se emancipe y pueda ser una persona que haga su vida. No tienes toda la vida para sobreproteger a tu hijo. Lo puedes educar solo en esa etapa de tu vida. Así que si 70 y 80 años son cortos y pasan volando, imagínate 20. En tan poco tiempo tú tienes que formar a tus hijos. En tan poco tiempo. Y ahí aparece la otra excusa, la de Adán. Siempre la de Adán aparece, ¿sí? Es que no hay escuela para padres. Es que no nacemos con el manual de padre bajo el brazo. Es que nadie nos enseña a ser padres. ¿Sí o no? El otro día, conversando sobre estos temas con unos hermanos en Cristo, me decía uno de ellos justamente eso. Y yo lo quedé mirando así porque lo conozco. Lo conozco hace 33 años. Hace 33 años que le prediqué el Evangelio y se entregó al Señor. Y a la altura, hoy todavía no sabe cómo enseñar a sus hijos, cómo educar a sus hijos. 33 años hace que conoció al Señor. Entonces le dije a esta persona, mira, tú no puedes decir eso. ¿Cómo vas a decir que no hay quien te enseñe a ser padre? Si la Biblia está llena de consejos para los padres, la Biblia está llena de formación y de enseñanza cristiana, lógica, de pensamiento crítico, científico, para los padres. Entonces, ¿cómo voy a decir yo, como cristiano, ay, no, es que yo carecí de... Bueno, perfecto, si en la tierra no tuvimos los mejores padres, no tuvimos los mejores ejemplos en la vida terrena, ok, te lo acepto, y eso es una realidad del mundo, pero no del mundo cristiano, no de la vida en Cristo, porque en Cristo aprendemos precisamente a ser hijos, a ser padres, a ser hermanos, a ser familia. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia, bien, gracias, ahí está. ¿Hace cuánto que no la abrimos? Cuento una anécdota que una vez una persona perdió los anteojos de aumento y no los encontraba por ningún lado y pasaron los días, pasaron los meses y no encontró nunca más sus anteojos. Y después de unos cuantos meses, un día, se acuerda que tenía una Biblia, tuvo algún deseo de leer la Biblia, fue a buscar la Biblia para leerla y dentro de la Biblia estaban sus anteojos de aumento. ¿De qué nos habla esa anécdota? De la periodicidad con la cual esa persona abría su Biblia. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces el pensamiento mágico abre la Biblia en el Salmo 91? ¿Cuántos cristianos hay que tienen sus Biblias abiertas en el Salmo 91? Bueno, hoy en día no sé si tantos, porque la Biblia hoy la mayoría la tiene digitalmente, pero aquellos que tienen Biblias de papel, antiguamente, ¿qué hacían? Abrían la Biblia en el Salmo 91 y lo dejaban arriba de un mueble. Y ahí la Biblia se ponía amarilla, la hoja esa del Salmo 91 se ponía amarillenta de vieja, polvorienta. Parecía un papiro más que una Biblia moderna. ¿Y por qué? Porque el Salmo 91 es el de la protección de Dios. Dejemos esas cosas de lado, por favor, amados. Dejemos esos pensamientos religiosos de lado, que hasta caemos en el ridículo con esas cosas, delante de gente que no cree en la palabra de Dios y nos ve a nosotros hacer esas cosas. La Biblia no tiene ningún poder en sí misma porque es un libro. La Biblia tiene poder cuando se transforma en conocimiento sembrado en tu corazón. La Biblia es un libro.
como cualquier otro, de papel, con tinta y cuero de vaca, si, en el mejor de los casos, si está forrada con piel de vaca. ¿Sí? O sea que tú tienes ahí arroz, vaca y tinta. Esas son las tres cosas con las cuales están hechas tus Biblias. Hojas de arroz, piel de vaca y tinta. ¿Puede tener puede tener poder la tinta? ¿Puede tener poder el arroz? ¿Puede tener poder la piel de vaca? Claro que no. Es un libro como cualquier otro. La Biblia, la palabra de Dios, se transforma en algo transformador, poderoso, cuando la leemos, la entendemos y la aplicamos en nuestra vida. No cuando la abrimos en el Salmo 91. ¿Me explico? La palabra de Dios dice claramente en 1 Juan 5:18 que Dios protege y el maligno no puede tocar a aquellos que el Señor Jesucristo los guarda porque no practican pecado. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo no practicar pecado? Leyendo la palabra de Dios, donde se nos enseña cómo debemos vivir en santidad. Gloria a Dios. Siguiente tema de lo intelectual. Comunicación y diálogo en todas sus variantes. Diálogo abierto, empático, sincero, estratégico, vertical, horizontal, oblicuo. ¿Tú sabes qué significa cada una de esas palabras del diálogo? ¿Sabes qué es un diálogo oblicuo? ¿Sabes qué es un diálogo horizontal? ¿Un diálogo vertical? Pues si no lo sabes, ya deberías comenzar a buscar la información como papá, como mamá, para que entiendas qué significa tener comunicación oblicua en la familia y darte cuenta lo importante que es la comunicación oblicua. Por ejemplo, una de las formas de comunicarnos. Lo importante que es la comunicación estratégica. Le voy a dar un ejemplo, para que más o menos se den una idea de qué estoy hablando. Aquellos que no lo saben. Un diálogo estratégico. ¿Qué significa? Un diálogo estratégico, a ver, para poner un ejemplo bien rápido y que todos más o menos se den una idea. ¿Han escuchado ustedes hablar de el teléfono descompuesto? ¿El juego del teléfono descompuesto? ¿Sí? En una hilera de gentes, en una fila de personas, un conjunto de personas, como le quieran llamar, ustedes le dicen algo a una persona al oído. Y luego esa persona le tiene que repetir lo que usted le dijo al oído a la otra persona. Y esa a la otra, y esa a la otra, y así sucesivamente hasta la última. Y la última persona tiene que repetir lo que escuchó. ¿Qué se descubre con ese juego? ¿Cuántos conocen este juego que les estoy mencionando? Levanten la manito así para ver si me sirve el ejemplo. ¿Lo han visto? Ok. Todos saben de qué se trata. Muy bien. ¿Qué es lo que se descubre con ese juego? Que la persona que recibe el último mensaje repite cualquier cosa alejada de lo que se dijo en el primer mensaje. Quizás alguna que otra palabra del primer mensaje llega al final, pero llega una cosa totalmente deformada, llega una cosa totalmente distinta a lo que se dijo inicialmente. ¿Ok? El fenómeno o el síndrome de teléfono descompuesto también ocurre en las relaciones humanas. Cuando mamá le dice algo al niño, y el niño puentea a la madre, habla con el padre, le dice al padre lo que le dijo la madre, y resulta que lo que le dijo la madre no era eso, y el padre entendió otra cosa, y empieza todo un problema a veces, porque eso a veces toma unas dimensiones apocalípticas en algunas familias, ¿sí? ¿Cómo le vas a decir eso al niño? ¿Quién te crees que sos? Y empiezan los gritos y la falta de respeto y las discusiones y las peleas. ¿Por qué? Porque no hubo simplemente una conversación estratégica o un diálogo estratégico. Ejemplo de diálogo estratégico. Ahora dimos primero el ejemplo de lo que no es estratégico. Ahora, ¿qué sería estratégico? Decirle a mi hijo, por ejemplo, hijo, esta tarde cuando regreses de la escuela, quiero que a las 7 de la tarde calientes, pongas en el microondas la comida que te voy a dejar en la heladera y comas antes de las 7:30, porque a las 8 menos cuarto tienes que estar preparado porque tu padre te va a venir a buscar para ir a tomar un helado. Una cosa así. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Se me ocurre crudamente el ejemplo. Bien. Entonces,
Si yo no estoy dialogando con mi hijo estratégicamente, ¿qué preguntan los padres a los niños después que les dicen algo así? ¿Qué le preguntan los padres generalmente? ¿Entendiste lo que te dije? ¿Entendiste lo que te dije? ¿Y qué contestan los hijos? Sí, entendí lo que me dijiste. Ok. ¿Cuánto dura en la memoria del hijo toda esa información que tú le diste? ¿Cuánto dura allí cuánto se fijó en la memoria de tu hijo toda esa información? Queda a las 7 de la tarde cuando llegue a la casa, tiene que calentar la comida que está en la heladera, en el microondas, porque a las 7:30 ya tiene que estar preparado y listo, porque 8 menos cuarto papá va a pasar a buscarlo para ir a tomar un helado. ¿Cuánto tiempo va a mantenerse vigente toda esa información? Y estoy diciendo un ejemplo cortito, porque podría ser algo mucho mayor, en la mente del niño. Si es que entendió bien, entonces, ¿cómo es el diálogo estratégico? Yo le digo al niño eso y le pregunto al niño, y eso tiene que ser un pacto familiar, porque si no, las personas se ofenden. Cuando yo hago diálogo estratégico con algunas personas que no saben qué es un diálogo estratégico, y yo les pregunto, le digo, ¿qué entendiste de lo que yo te dije? Porque ahí va el diálogo estratégico. Le das la orden al niño o le das el plan de trabajo al niño y luego le preguntas, ¿qué entendiste de lo que yo te dije? Y el niño repite que cuando llegue de la escuela, a las 7 de la tarde, caliente la comida, coma hasta las 7:30, porque después tengo 15 minutos para prepararme y esperar a papá que me va a pasar a buscar a 8 menos cuarto. Muy bien, hijo, ¿entendiste? Perfecta la orden. ¿Sí? Eso es comunicación estratégica. Eso es comunicación estratégica. Eso se usa mucho en empresas, en organizaciones, donde hay mucha gente que se les baja órdenes, se les dice una cosa u otra. Entonces se le pregunta a la persona qué entendió, para que haya una comunicación clara, estratégica y realmente yo confirme que el otro entendió lo que yo le quise decir. En este caso, papá y un hijo. A ver si mi hijo me entendió. Ese diálogo estratégico muchas veces ofende. Algunas personas se ofenden porque piensan que le estás subestimando la inteligencia. Porque uno le pregunta, ¿qué entendiste? Y las personas te contestan, pero si ya entendí, ya te dije que entendí. ¿Por qué me preguntas qué entendí? Bien, entonces eso pasa cuando no le enseñamos a nuestros hijos qué es un diálogo estratégico. ¿Qué es la comunicación estratégica? ¿Sí? Pero cuando nuestros hijos lo saben y saben que nos vamos a comunicar de esa manera para cometer la menor cantidad de errores posibles en las cosas que hacemos a diario, entonces nos preguntamos, ¿qué comprendiste de lo que dije? Tal y tal cosa. Perfecto, eso era lo que quería que comprendieras. Muy bien. Y la cosa avanza. Bien. Un diálogo abierto, sincero, empático. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A que cuando yo voy a entrar en un diálogo con otra persona, entro con un preconcepto en mi mente de que el otro puede tener razón y no yo. Todo lo contrario a lo que generalmente hacemos todos los seres humanos de la Tierra. Todos creemos que tenemos la razón. Todos nos creemos dueños de la verdad. Todos creemos que lo que nosotros pensamos es lo que debe ser. ¿Sí? Entonces entramos en un diálogo y entramos a un diálogo impositivo, que en definitiva termina siendo un monólogo y no un diálogo respetuoso. ¿Me explico? Bien, estoy pasando por encima, porque no me puedo detener, no estoy enseñando sobre eso hoy, pero son las cosas que tenemos que tener en cuenta para ver qué herencia intelectual estamos dejando a nuestros hijos. Discusiones filosóficas y argumentativas. ¿Tenemos con nuestros hijos discusiones filosóficas y argumentativas? ¿Padres? ¿Abuelos? ¿Tíos? ¿De qué está hablando, pastor? Ok. Una discusión filosófica y argumentativa es un intercambio de ideas y razonamientos usualmente estructurado, donde se busca analizar y evaluar diferentes perspectivas sobre un tema, utilizando la lógica, la razón, para defender o refutar una postura. Implica el uso de argumentos, que son afirmaciones respaldadas por razones y evidencia, para persuadir a otros o para profundizar en la comprensión de un concepto. ¿Me explico? La filosofía, que tampoco hay que tener miedo como cristianos, porque a veces leemos en la Biblia que no debemos dejarnos llevar por filosofías. No, pero lea el texto completo. Dice, vanas filosofías.
con huecas sutilezas. ¿Ok? Entonces, hay filosofías que pretenden serlo y no lo son. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero la filosofía, el amor al conocimiento y al saber, es algo que tenemos que promover en el corazón de nuestros hijos. Y la filosofía tiene un interrogante que es sobre el cual gira muchos de los estudios y análisis filosóficos, y es el interrogante ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te has puesto a conversar con tus hijos el porqué de las cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, ay Dios mío, 5, preguntándome, 5. ¿Pero por qué esto, papá? ¿Y por qué aquello otro? ¿Y por qué? Y como, gracias a Dios ya, cuando eran chicos yo había entendido lo importante de eso, de abrirles la cabeza a mis hijos con conocimiento y entendimiento de la vida, entonces conversábamos el por qué de esto, y por qué lo otro, y por qué aquí, y por qué allá, y por qué. Y yo tenía que presentar argumentos lógicos, bien fundados, bien estructurados, y para que ellos puedan razonarlos y decir, esto es coherente, esto es razonable, esto tiene lógica, está bueno que vivamos la vida de esta manera. ¿Me explico? Pero si ni los padres sabemos muchas veces qué es un pensamiento filosófico, argumentativo, no sabemos lo que es pensamiento crítico, pensamiento científico, método científico, si ni nosotros nos hemos educado en eso, ¿cómo lo vamos a impartir en nuestros hijos? Entonces, ¿te estás dando cuenta que tú tienes mucho trabajo por delante como adulto? Algunos todavía no se están reproduciendo, pero viene el tiempo en que te vas a tener que reproducir y te estás preparando para ese tiempo. Paradigmas para la vida. Los psicólogos se cansan de trabajar con los paradigmas. Todo el tiempo trabajando los paradigmas errados en la mente de las personas, tratando de erradicar paradigmas tóxicos de la vida y colocando nuevos paradigmas en esa mente. Bien, ese trabajo lo deberíamos hacer nosotros los padres. ¿A qué me refiero? Se refiere a un conjunto de modelos o patrones de pensamientos, creencias y valores que influyen en la forma en que una persona percibe el mundo y actúa en él. Estos paradigmas pueden ser tanto positivos como limitantes y afectan a diversas áreas de la vida, como las relaciones, el trabajo, el dinero y la autoimagen. ¿Te das cuenta qué cantidad de trabajo tenemos por delante, amado? ¿Qué cantidad de trabajo tenemos por delante? Y los hijos de Dios tenemos la tremenda ventaja de que todas estas cosas las encontramos en la palabra de Dios. Todas estas cosas están en los tesoros de la Biblia. Todas. Entonces, no es abrir en el Salmo 91. Es abrir en Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el último capítulo y versículo de Apocalipsis. Tienes 66 libros que leer y comprender para crecer personalmente y luego afectar positivamente impartiéndote en las próximas generaciones. Pero no, ¿en qué estamos pensando todo el tiempo? Que tengo que trabajar, juntar plata para comprarme el auto último modelo. Tonteras. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, una cantidad de cosas que hacemos en el día no son otra cosa que vanidades, superficialidades, cosas banales, sin importancia, sin trascendencia, ni en nosotros ni en los demás. Deja de vivir para el ojo del otro y vive para ti y para tu familia. ¿Cuántas veces te pones la ropa porque es la ropa de moda? Que el otro vea la ropa que tienes, que el otro vea la marca que llevas, que el otro vea en qué auto andas, que el otro vea... Hermanos, estás viviendo para otros. ¿Cuándo vas a vivir para Dios y para ti y tu familia? Que son los primeros valores de la escala de valores que hemos aprendido en la palabra de Dios. Primero Dios, luego tú y luego tu familia. Respecto de la vida espiritual. Llegué al último punto y creo que vamos a tener que dejarlo aquí.
Vamos a tener que compartir un domingo más de este tema. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos en el ámbito espiritual? Bien. Lo primero que suelen hacer los padres cristianos es regalarle una Biblia para niños a sus hijos cuando son pequeños. Una Biblia con dibujitos, que cuenta historias de la Biblia y ese tipo de cosas. ¿Está mal? No, no está mal. El problema es que creen que el niño va a tener la disciplina y la responsabilidad de leer y entender ese texto que ni ellos leen ni entienden cuando leen su Biblia. Ese es el problema. Si tú te sentaras con tu hijo y abres esa Biblia con dibujitos y con esas historias bíblicas maravillosas y tú las entendieras primero y las aplicaras en tu vida primero, luego podrías trasladar ese conocimiento y esos principios a la vida de tu hijo. Y tu hijo afirmaría esos conocimientos fácilmente porque tiene patrones de conducta coherentes con esa palabra de Dios en casa. El ejemplo de papá y el ejemplo de mamá. ¿Sí o no? ¿Estoy loco? No, hermanos. Tenemos que parar en el camino y preguntar por el buen camino. Hacia atrás. ¿Qué pasó? Que un día nos perdimos. Un día se nos perdió el buen camino. Entre las sendas antiguas se nos confundieron las cosas y perdimos el buen camino. Volvamos al buen camino. Preguntemos cuál es el buen camino y andemos por él. Eso dice la palabra. En lo práctico, proveemos a nuestros hijos estudios bíblicos, lecturas familiares, debates de temas, preguntas y respuestas sobre la Biblia, reflexión, meditación bíblica. ¿Le proveemos eso a nuestros hijos? ¿Oración en familia? ¿Actividades de enseñanza bíblica? ¿Consejería espiritual y bíblica a nuestros hijos? Ah, pero pastor, eso es el trabajo suyo. No, señor. Mi trabajo es enseñarte a ti y tú a tus hijos. Porque si no estamos haciendo otra vez lo mismo, poniendo sobre el maestro la carga paternal. Yo no soy el papá de tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer ese texto, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, fíjense lo que dice. Estas palabras, refiriéndose a las instrucciones de Dios en la Torá, estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios está ordenando esto por mano de Moisés a Israel, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿quiénes son los que repiten las instrucciones de Dios? Los padres. Tú, papá, y tú, mamá, o el mayor que esté a cargo de un menor, tú repetirás a tus hijos estas palabras. Y fíjense lo que dice después, que de esto voy a hacer un mensaje, hermano, con la neurociencia, con los descubrimientos últimos de la neurociencia, es algo maravilloso lo que Dios reveló en estos versículos. No es para hoy, ya lo vamos a ver al tema. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de la palabra de Dios, cuando estés en tu casa. Ahí, en familia. El diálogo bíblico en familia. Andando por el camino. Cuando vayas caminando, camina conversando de la palabra de Dios. Con quien sea que camines, especialmente con tus hijos, porque la orden está siendo dada para los hijos. Cuando vayas por el camino con tus hijos, no pierdas el tiempo hablando cosas tonteras. Habla de cosas realmente valiosas con tus hijos. Y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todas estas cosas que vemos allí son metodologías pedagógicas científicas para poder grabar un mensaje en la mente humana. Esto es maravilloso lo que se encierra en estos versículos. Son metodologías pedagógicas, científicas, pero sumamente efectivas para que se grabe
la palabra de Dios en el corazón del niño. Bien, ¿cuánto de eso estamos haciendo como padres? Seguimiento en los conocimientos adquiridos en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo o tu hija sobre una prédica aquí en la iglesia? ¿Te pusiste a conversar con tu hijo sobre lo que se predicó, lo que se enseñó, lo que se compartió de la palabra de Dios? Yo recuerdo el caso de un papá que me decía que no podía tener a su niño frente al monitor para que me esté escuchando a mí predicar la palabra del Señor. Que era una lucha para él tener a su hijito, y le digo, ¿tú te das cuenta cuántos años tiene tu hijo? 6 añitos, 7 añitos tenía en ese momento. ¿Y tú lo quieres tener allí escuchándome a mí? 1 hora y media. 1 hora. 2 horas. ¿Cómo vas a torturar a tu hijo de esa manera? ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a tu hijo? Si hasta para ti es difícil estar allí escuchándome un mensaje de 1 hora. Hasta para ti se hace difícil. ¿Cómo pretendes poner a tu hijo ahí y esclavizarlo y obligarlo? ¿Sabes el trauma que le estás causando a tu hijo con eso? Estás cerrando. El que tiene que hablar con tu hijo eres tú como padre, en todo caso de lo que tú aprendiste de la prédica en la iglesia. Y no traumar a tu hijo, poniéndolo frente a una pantalla, delante del gordito este que habla y habla y habla y no para de hablar. ¿Me explico? Bien, espero que se entienda lo que quiero decir. Por último, herencia espiritual. ¿Qué hacemos? Nos sacamos encima el rollo y lo mandamos a la escuela bíblica. Bueno, por lo menos lo enviamos a la escuelita dominical. ¿Sí? ¿Con qué riesgo? Con el riesgo de no saber quiénes son los que van a educar a tus hijos bíblicamente, teológicamente, en la escuela dominical. Yo conozco cada maestro de escuela dominical y cada maestra de escuela dominical, hermanos queridos, que ni se imaginan ustedes. Enseñando verdaderas herejías a los niños. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso y no delegar en los maestros de escuela dominical toda la responsabilidad que nos cabe a nosotros como padres. Bien, en resumen, la práctica nos indica que en lo que mayor porcentaje de nuestra ocupación, de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, se ocupa ¿en qué? En satisfacer lo material, alimento, vestimenta, techo, mínimamente esas cosas materiales. En lo emocional, mayormente ¿en qué? En entretenimiento y ocio. Entretenimiento y ocio. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los niños se aburren. ¡Ay, se aburrió! ¡Ay, se me aburre el hijo y hay que salir corriendo a hacer algo porque el hijo se aburre! Dios mío. Porque en la práctica, la parte emocional, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo ocupamos como padres en nuestros hijos? A ver, en la práctica me refiero, ¿nos ocupamos en la gestión de las emociones? ¿En enseñarle a nuestros hijos a gestionar emociones? No. Lo que hacemos es darle malos ejemplos de gestión de emociones. Nos comunicamos mal, dialogamos mal, nos faltamos el respeto, gritamos, nos airamos, nos enojamos, nos desbordamos, perdemos los estribos. Y ellos están aprendiendo eso. Eso es lo que están recibiendo mamando y están recibiendo y están siendo impartidos con eso y es lo que van a repetir en el futuro. ¿Eres feliz tú viviendo de esa manera? Entonces, ¿por qué tu hijo va a ser feliz el día de mañana si tú no le estás enseñando otra forma de vivir la vida? Ejemplos coherentes, autoconocimiento del ser, relaciones humanas, todo eso que tiene que ver con lo emocional es importantísimo. En lo intelectual, estudios formales, pensamiento crítico, pensamiento científico, comunicación y diálogo, discusiones filosóficas, argumentativas, paradigmas para la vida. ¿Estamos trabajando en todo eso? En lo espiritual, estudios bíblicos, lecturas familiares, debates de temas, preguntas, respuestas, reflexiones, meditación bíblica, oración en familia, actividades pedagógicas, enseñanza bíblica, consejería espiritual y bíblica. ¿Estamos trabajando en esa herencia? Nos tenemos que preguntar esto, amados. Entonces,
Ante la lógica de saber que lo inmaterial es más importante y trascendente que lo material, y sabemos que es la mejor herencia para nuestros hijos, ¿por qué ocupamos menos tiempo en eso cuando nos ocupamos en eso? Cuando llegamos a ocuparnos en eso, ocupamos menos tiempo en eso que en lo material, en el ocio, en el entretenimiento, en el último celular, en el último teléfono, en la última computadora, en el último auto, la última ropa, la última marca, lo que se puso de moda. ¿Qué vida más hueca y vacía estamos llevando a cabo, hermanos, en este tiempo? ¿Por causa de qué? De la programación que el mercado está haciendo de la mente del ser humano. El mercado está detrás de muchas de estas cosas. El mercadeo de bienes y servicios está detrás de muchas de estas cosas. Y tú trabajas como burro por cosas que nunca te van a hacer feliz. Nunca. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Este es el resumen. El conocimiento en todos los órdenes de la vida. Se debe buscar el conocimiento. El conocimiento hay que buscarlo, hay que apreciarlo, hay que pagar por el conocimiento, hay que trabajar por el conocimiento, hay que adquirirlo con esfuerzo, con disciplina, con abnegación, con sacrificio, con humildad, con resiliencia, con valentía, con determinación. ¿Cuántos de estos verbos te gustan? Elige el que más te gusta. ¿Cuánto nos gustan de estos verbos? O de estas cualidades que podríamos nosotros aplicar en nuestra vida. Son las que menos queremos desarrollar muchas veces en nuestra vida. Lejos de esfuerzo, de sacrificio, de abnegación, de resiliencia, de determinación, de disciplina, de trabajo, de pagar un precio por educación. Lejos de eso, mientras más lejos de eso, mejor. ¿Qué es lo que predomina en la mente del ser humano? ¿Qué es lo que predomina? Que es mejor pasarla bien, entretenido, entregado a los vicios y placeres. Resultado, una vida perdida. Y llegamos al final del mensaje. Pensé que no lo iba a poder terminar, pero lo vamos a terminar. Porque voy a terminar leyendo simplemente el final. Simplemente leyendo el final. Una vida perdida. ¿Han escuchado ustedes hablar del fenómeno de la juventud perdida en este tiempo? Bien, escuchen por favor. Escuchen este análisis científico. La juventud perdida del siglo XXI, aunque es un término controvertido y con diversas interpretaciones, se refiere a un conjunto de características y problemáticas que afectan a los jóvenes en la actualidad, especialmente en relación a su inserción en la sociedad y su desarrollo personal. Entre estas características se encuentran la dificultad para encontrar un lugar en el mercado laboral, la postergación de etapas como la emancipación o la formación de una familia, la exposición a altos niveles de ansiedad y depresión y la dependencia de la tecnología y las redes sociales. Así está la juventud del siglo XXI. Además se observa una crisis de valores y un sentimiento de desilusión ante las estructuras sociales existentes. Características principales de la juventud perdida. Veamos ahora. Dificultades en el mercado laboral. La falta de oportunidades laborales, la precariedad laboral y la necesidad de acumular experiencia para acceder a empleos estables dificultan la independencia económica de muchos jóvenes. Número 2. Postergación de hitos vitales. La emancipación, por ejemplo, la formación de una pareja y la maternidad o la paternidad se retrasan. ¿Debido a qué? Debido a factores económicos y culturales, lo que puede generar incertidumbre y frustración. De hecho, hoy en día, dentro de estos jóvenes que tienen la juventud perdida, muchos de ellos ya están pensando en no tener hijos. No tener hijos, directamente. Podrán vivir en pareja, de hecho ni siquiera se quieren casar, mejor juntito, porque si fracasan, bueno, se separan y no hay mayor problema, legal, y no tengamos hijos. ¿Hacia dónde va el mundo con esa matriz de pensamiento? Problemas de salud mental en la juventud actual.
El aumento de casos de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales entre los jóvenes es preocupante y se relaciona con la presión social, la incertidumbre laboral y el uso excesivo de redes sociales. Otro punto, dependencia de la tecnología. Si bien la tecnología puede ser una herramienta útil, el uso excesivo y la exposición a contenidos negativos en las redes sociales pueden afectar la salud mental, la socialización y la construcción de la identidad. Fíjense qué grave. Ahora, estamos hablando de la juventud. ¿Saben cuántos matrimonios adultos conozco yo destruidos por causa de las redes sociales? Porque no vamos a cargar las tintas solamente sobre los niños o sobre los jóvenes. Adultos destruyendo sus matrimonios, sus familias, por causa de las redes sociales, metiéndose donde no se tiene que meter, relacionándose con quien no se tiene que relacionar. Eso estamos haciendo en esta generación. Desilusión y falta de referentes. Muchos jóvenes se sienten desilusionados con las estructuras sociales existentes, perciben la falta de oportunidades y la falta de referentes adultos que les guíen en su camino. Necesitan padres. Gritan por padres los jóvenes de hoy. Crisis de identidad, otro gran problema. La búsqueda de identidad es un proceso natural en la juventud, pero en el siglo XXI, la exposición a múltiples influencias y la falta de referentes claros pueden dificultar este proceso, generando confusión y angustia en los jóvenes. Sentimientos de pérdida de referentes. Se observa una falta de modelos a seguir en la sociedad, lo que puede generar un vacío y una sensación de desorientación en los jóvenes. Evasión a través de drogas o comportamientos de riesgo. Algunos jóvenes recurren a sustancias o conductas de riesgo para evadir la realidad y hacer frente a la presión social y emocional, lo que puede generar problemas de salud y de adaptación social. Exclusión social y pobreza. Otro problema en la juventud. La exclusión social, la pobreza y la marginalidad afectan a un sector importante de la juventud, especialmente en países en desarrollo, generando frustración y desesperanza. Comportamiento de riesgo. Se observa un aumento en comportamientos de riesgo como el consumo de drogas, la promiscuidad y la violencia, que pueden ser una forma de expresar frustración o una búsqueda de identidad. Es importante destacar que no todos los jóvenes experimentan estas problemáticas de la misma manera y que existen jóvenes que demuestran una gran resiliencia y capacidad de adaptación frente a los desafíos de su tiempo, buscando soluciones y construyendo un futuro mejor. Sin embargo, es fundamental reconocer y abordar las problemáticas que afectan a la juventud para garantizar su bienestar y desarrollo pleno. En resumen, fíjense, las características principales de la juventud perdida son estas. Dificultades en el mercado laboral, postergación de hitos vitales como la emancipación, la maternidad, etc. Problemas de salud mental, dependencia de la tecnología, desilusión y falta de referentes, crisis de identidad, sentimientos de pérdida de referentes, evasión a través de drogas o comportamientos de riesgos, exclusión social y pobreza. ¿Quieren eso para sus hijos? ¿Quieren eso para sus hijos? ¿Para sus nietos? ¿Para sus sobrinos? ¿Queremos eso para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños? Bien, yo creo que también en esto todos coincidimos y decimos que no. No queremos eso. Bien, desde la iglesia yo estoy tratando de que todos los padres reflexionen. Ahora voy a cerrar el mensaje con esto, con esta reflexión final. Esperando que los padres reflexionen, los padres que tienen niños, jóvenes y adolescentes reflexionen. Pero principalmente, este mensaje nació a partir de la iniciativa que estamos tratando de llevar a cabo con un grupo de hermanas para trabajar en el área de educación bíblica de nuestros niños. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Íbamos a tener una reunión de padres el sábado pasado, que no la pudimos tener por problemas técnicos. Bien, la invitación fue hecha, se trasladó para ayer a la tarde, perdón. ¿Saben cuántos padres estuvieron presentes ayer? Y lo digo con mucho dolor. Ninguno. Ninguno de los que deberían haber estado
estuvieron. 2 solteros se presentaron. Gloria a Dios, dije yo. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Porque son 2 solteros que están planificando su futuro y el día de mañana tendrán sus hijos. Tenemos esperanza. Pero los padres que deberían haber estado no estuvieron. ¿En qué andaban ayer a la tarde, a las 6 de la tarde? ¿Qué era tan importante que postergaron a sus hijos para atender lo que estaban haciendo ayer a las 6 de la tarde? Ay, pastor, que se puso serio. Sí, me tengo que poner serio, porque esto es muy serio. Está en juego la vida de tus hijos, el futuro de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, bisnietos. Está en juego ese gran y tremendo valor. El próximo sábado, 18 horas de Argentina, los espero a todos los papás que tengan hijos hasta 10 años de edad. Y vamos a conversar sobre esta etapa de educación bíblica que vamos a tener aquí en la iglesia y vamos a consensuar cosas con los papás. ¿Sí? No lo voy a volver a repetir, lo voy a comunicar obviamente en los grupos de la iglesia de WhatsApp, pero suficiente. Si a ustedes les importa la vida y el futuro de sus hijos, si tienen hijos menores de 10 años, los espero el próximo sábado, 18 horas de Argentina. Amén. Espero que este mensaje nos haya hecho reflexionar, meditar sobre la importancia de lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros niños, de la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos de formarnos. Por eso también estoy planificando el tema de la escuela para padres, para que podamos también a los padres impartirles principios y metodologías bíblicas de poder formar a nuestros hijos. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos, Señor. Gracias te doy porque tú iluminas, Señor, la mente de nuestro pastor para mostrar, Señor, en qué estamos fallando como padres, en lo que debemos hacer, en lo que debemos enfocarnos, papá. Gracias te doy, Señor, porque tú utilizas a tu siervo, Señor, para poder educarnos a nosotros, para buscar en tu palabra, Señor, cómo educar a nuestros hijos, cómo guiarlos a ti, Señor. Hay tanta pobreza mental, Señor, en los jóvenes, y es por nuestra culpa, por nuestra falta de conocimiento, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia, pero sobre todo, Señor, haznos hacer buscadores de tu palabra, Señor, oidores, Señor, para poder poner en práctica, Señor, con nuestros pequeñitos, Señor. La mejor herencia que podemos dejar, Señor, es tu palabra, es tu camino, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, Señor, de entendimiento, perdona nuestras faltas, Señor, a lo mejor de educar nuestros hijos, Señor. Haznos, Señor, esos padres conscientes, Señor. Haznos esos padres, Señor, que podamos buscar y escudriñar tu palabra, Señor, para dejar eso tan valioso en nuestros hijos, Señor. Te pido, Señor, también por nuestros pequeñitos, para que cuando hablemos con ellos, Señor, tú abras su corazón, su mente, Señor, y le pongas, Señor, esa gana, Señor, de escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada miembro, Señor, que está conectado hoy, Señor. Oramos, Señor, para que los padres el próximo sábado puedan asistir a esa reunión, Señor. Danos, Señor, esa voluntad, Señor, y esas ganas de hacer cosas, Señor, por nuestros hijos. Papá, te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, por la vida de nuestra pastora, Señor. Bendícelo, Señor, en cada momento, en cada área de su vida, Señor. También te pido por nuestros pequeñitos, Señor. Bendice a nuestros pequeños, Señor, desde el más adulto hasta el más pequeño. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y ponla grabada, Señor, en nuestra mente, Señor, para hacerla y ponerla por obra. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que has estado en esta tarde. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. 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 Gloria al Señor.